No sé en qué momento nos dimos cuenta de que las dinámicas de mesa son eso, ¿no? Pero la imagen no es solo en el papel, no es solo dibujada, sino la imagen termina siendo como un concepto y cuando ese concepto lo empiezas a explotar o entender, se vuelve como un referente para estarnos comunicando y en realidad lo que nos está aglutinando, lo que nos está poniendo a hablar en común a la gente del colectivo, ¿no? O sea, el mismo nombre es del cráter porque el Popo empezó a hacer erupción en un momento donde había manifestaciones y entonces empezamos a hablar del volcán, leímos un texto de la idea del volcán como la idea de la lucha, como de que parece que el volcán está dormido, pero en realidad por abajo algo se está calentando, 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 como esperar ese momento de... Es muy desesperante, ¿no? Cuando quieres que hay un cambio importante y no se está dando y de repente de un día para otro aparece un movimiento y o sea, voltea al país de cabeza y parece que ahora sí ya va a venir el hecatombe y se vuelve a apagar. O sea, es como esa latencia del volcán. El texto es de Holloway, es el escritor, pero el texto no me lo sé, oye. Pero yo creo que así se puede más o menos encontrar. eh, En ese no aparece, pero es de ese mismo escritor, porque por ahí hay un textito que le habíamos leído, ¿no? Él le utiliza muchas metáforas visuales, que es un poco lo mismo, ¿no? Es así como todo su discurso enfocado en la idea del volcán. Bueno, por ahí que nos interesó, pero aparte el Popo estaba haciendo fumarolas mientras nosotros estábamos en las calles, entonces era una sensación como de decir, sí, algo está pasando, ¿no? Va a reventar esto y al final puras fumarolas, ¿no? Pero no pasó. Cuando en vez de estar buscando la oportunidad de entrar al circuito del arte, tomas distancia de eso, como que llama la atención y llama la atención del circuito del arte del cual te querías separar y entonces ahora más bien ya te invitan, ¿no? Ah, qué interesante que están haciendo un proyecto solos y que no están queriendo exponer en lugares, invítalos, ¿no? Entonces empezaron a caer invitaciones, empezaron a haber invitaciones a museos y en realidad han ido en aumento y la locura ya fue que nos invitaran a la Bienal de Venecia. Eso, nos invitaron a la Bienal de Venecia que nos tomó por sorpresa y un poco Ars Collaboratori también nos tomó por sorpresa y así han sido sorpresa tras sorpresa y es como una avalancha. Sí, yo siento que nos ha rebasado en todos los sentidos el proyecto. O sea, había grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Y en el grupo D fue esta insatisfacción de la escuela de no encontrar. Creo que ese que era el grupo D fue segundo semestre. Acaban de entrar a la escuela y como muy rápido se encontraron con que la escuela no les estaba, las expectativas que tenían no estaba como funcionando y un poco me vinculé porque conocía de ahí a dos. Antes de que entraran a la escuela ya los conocía de antes y lo que empezaron a hacer ellos como parte de hacer su propia escuela era empezar a invitar gente de fuera que les fuera a dar pláticas. La escuela es muy rara porque es muy difícil entrar, pero en realidad siempre se siente vacía. Tiene salones vacíos, entonces era fácil como agarrar y meterse a un salón y me invitaron a mí, por ejemplo, invitaron a Sol Lenaro a dar una charla y así empezaron a invitar gente que le decían, oye, nos gustaría que nos platicaras, que nos enseñaras, o cualquier cosa de esas, y ocupábamos la escuela adentro. Y no era exclusivo del grupo D, sino en realidad era todos los que quisieran entrar de la escuela y no había una sensación de ser grupo, como que no éramos tantos integrantes y solo nosotros pensamos las ideas, sino en realidad era, se va a organizar tal cosa, el que llegaba ahí se organizaba y pasaba algo. Treviño, tú estabas en otra generación, ¿no? No, en otro salón. En otro Está salón. en otro salón. Sí, sí, lo interesante es lo que dice Teo, como de apropiarse y ocupar los espacios de la misma escuela y como gestionar carencias que nosotros creíamos que había o cosas que nos interesaba, como no esperarnos como que la institución nos ofreciera el tal maestro, la tal plática. Un poco por ahí iba la dinámica del grupo y luego se volvió eh, en dinámicas bien interesantes, hicimos torneos de baile, juntando un poco a las otras facultades, torneos de comida, pues ahí se involucran 300 personas, entonces era muy divertido.
Entonces sí, lo de un poco la idea de autoformación fue algo que atravesó como que a todos y como pues, ocupar, gestionar esas cosas que luego uno siente que no están y pues, ¿no? La escuela, así como no tiene vida dentro de los salones, no tiene mucha vida en el patio. Su cafetería es muy mala, es cara, todos los estudiantes no comen ahí, se siente como muy solo. Y se empezó a hablar de eso, de lo indispensable que era que la escuela se sintiera viva, que se hiciera como comunidad, que estuviéramos en el patio compartiendo. Entonces por eso eran estos ejercicios como de torneo de baile, torneos gastronómicos, trae tu platillo y comparte, y todos comemos aquí juntos en el patio. Y esos dos, tres situaciones sí llenaban el patio, venían de otras escuelas. Y, y eso. Me parece importante decir como que hemos tratado de sostener la idea de no ser un grupo, como la diferencia entre grupo, colectivo, y nosotros nos llamamos cooperativa como para buscar otra idea, que desde ese concepto ya esté separada la idea de que se hacen grupos de arte y tienen como una identidad, una autoría como grupo y tiene que estar todo el tiempo en consenso las ideas porque nos representa a todos y somos grupo y que no que fuera cooperativa, que se acercara al que quisiera y participaba. Entonces empezamos a hablar mucho de grupos de afinidad y lo que estaba diciendo Treviño de que somos había varios grupos. Entonces ahí mismo en la escuela empezó a haber una preocupación por una minera que iba a llegar a Viricuta, que Viricuta es un lugar sagrado para los huicholes, para la comunidad wixárika, y empezó a sonar mucho eso, y entonces en la escuela nos empezamos a organizar, y como que los que estaban interesados por eso, empezamos a hacer un grupo que se llamaba Otros por la Tierra. Y Otros por la Tierra duró como un par de manifestaciones, nos plantamos afuera de la Embajada de Canadá, empezamos a hacer cosas, pero no se involucraban todos. O sea, en realidad se involucraban a los que les interesaba ese tema. Luego las biciperras era un colectivo que hicieron una bicicleta con casa remolque, pero esta casa remolque la idea era llenarla de instrumentos y salir a la calle y llegar a algún lugar y tomar el espacio público y hacer música, y entonces se conectaban. Por ejemplo, las biciperras empezaron a participar en Otros por la Tierra porque era como el remolque que podíamos llevar todo lo que íbamos a utilizar en la manifestación. Era muy divertido todos ir en bicicleta con esta casita andante. Entonces ahí se conectaban esos dos grupos. Luego Siempre Otra Vez era un colectivo que tenemos yo y Andrés, pero a ese nos juntábamos a dibujar, nos juntábamos a hacer sesiones de taller y empezaron a caer varios del grupo de. Entonces, esas interconexiones y que de alguna manera no era sostener vivos los proyectos y generar autoría, sino más bien por afinidad le llamamos grupos de afinidad. Cuando existe la idea y un proyecto y una cosa, nos juntamos, la hacemos y después un poco se disipa, pero esa colectividad seguía estando y las relaciones y los vínculos, y que entonces luego nosotros participamos en una exposición como Siempre Otra Vez y los invitamos al grupo de ella, ahí es donde se hizo muy grande como las relaciones de todos los que llegaron. Luego estaba Vísceras de Nación, que hacían como intervenciones con la bandera de México en oficinas de gobierno, y Siempre Otra Vez y Vísceras de Nación hicimos unas banderas negras, y esas banderas negras luego ya empezaron a estar en varias manifestaciones, hasta un punto que luego las banderas se empezaron a vender, o sea, empezaron a producirla como de esas banderas de manifestación. O sea, llegaba gente a venderlas, ajá, como souvenir de manifestación, de compre su bandera negra, y nosotros no lo hicimos. Entonces, esa fue como una primera etapa que en realidad era muy orgánico, porque en realidad ibas participando en 2, 3 grupos y sabías que todos se juntaban y que en la escuela ya estaba pasando algo. Y creo que después fue un poco la necesidad de ya salir de la escuela, empezar a hacer más cosas afuera. Sí, luego más bien, bueno, sí, también nuestra generación terminó la universidad y un poco sí teníamos ya juntos esta necesidad de tener un espacio para socializar nuestros procesos, los proyectos. Bueno, es algo que en México, seguramente aquí también, ¿no? Como que estos lugares institucionales luego como
que median ciertos contenidos o ciertas cosas, entonces nosotros sí sentíamos como una necesidad fuerte de tener un espacio independiente donde tuviera espacio como la heterogeneidad de procesos y de proyectos, porque sí, cuando nos juntamos pues había proyectos desde dibujo, activismo, no solamente arte, entonces fue cuando nos juntamos y en realidad los diferentes colectivos fue cuando decidimos formar la cooperativa. Ya no teníamos espacio, ya no estaba esta onda de apropiarse de la escuela, como que ya estábamos, ¿no? Como más etéreos por ahí, seguíamos haciendo proyectos. Ah, claro, la cocina. Bueno, fue el último proyecto de la escuela que hicimos fue una cocina. Nos apropiamos de un espacio también como olvidado en la escuela y construimos tal cual como un espacio, decidimos construir un espacio y que fuera un espacio de cocina. Con madera viejas, ¿no? Ahí de la Madera, misma sí. escuela, los residuos, se construyó una cabañita. Entonces sí, estaba interesante en un momento, también venía como de la necesidad de tener un espacio de comida, porque teníamos una cafetería muy cara y muy precaria también, muy rara, y entonces decidimos hacer la cocina. Ese proyecto chistoso terminó apropiándoselo la banda de la escuela, más los yonkis y así, terminó siendo así un espacio donde la gente que quería drogarse tenía ese espacio de libertad. Lo chido es que se salió de nuestras manos, no lo controlamos, digo, en ningún momento lo quisimos controlar, nosotros lo hicimos y lo propusimos a la comunidad como, bueno, ahí está ese espacio de cocina. Una fiesta donde vendimos mezcal y con ese dinero se compró un refrigerador, una estufa, platos cubiertos y estaba abierta, pensando que los estudiantes podían ir ahí a cocinar, calentar su comida y como era una cabañita y estaba en la parte de atrás de la escuela donde estaba todo tirado, que era como bodega, pues que sí pudiera ser una zona gestionada por alumnos y que la dirección no se metiera. Y en realidad la dirección entró muy rápido dijo, ah, sí, claro, ese lugar está desaprovechado, vamos a construir nuevos salones ahí, se pusieron a construir con ruidos y máquinas, entonces como que se sintió como que estaban queriendo tronar el proyecto, ¿no? Y fue un relajo, hubo un momento que estuvimos a punto de hacer huelga, pero se vio que nadie se iba a quedar a dormir y que iba a ser, ya, nada más el director bajó y habló con nosotros, pelearon un pleito ahí y dijo que el proyecto iba a seguir, pero que sí iban a construir los salones, y entonces más bien ya empezó a pasar eso, que nosotros íbamos a cocinar ahí, pero poco a poco las nuevas generaciones más bien lo utilizaron para Y estarse bueno, drogando. también los salones que construyeron enfrente ya ni tenían techo, volvieron a hacer espacios en desuso, fue increíble porque gastaron un presupuesto para salones que al final eran lo mismo, que estaban ahí nada más para nada, ¿no? Ni Sí, tenían sí. techo. Siguen sin Siguen estar sin siendo techo. usados Son y la increíbles. cabaña la destruyeron. Y como fue el punto para decir ya, vámonos de la escuela, porque también era como otra cosa que atravesó fue el movimiento, no sé si escucharon el Yo Soy 132, que fue como un movimiento particular en México porque el que ahora es presidente, Peña Nieto, nosotros veníamos participando en todas las manifestaciones, pero esa fue muy peculiar por eso, porque el que ahora es presidente de México, nadie lo quería, se sabía que nadie lo quería, que iba a ganar por robo, ya antes de que ganara, y fue a la Ibero, que es una escuela de fresa, es una escuela de clase alta, y de ahí lo abucharon y lo sacaron. Y ya fue extraño que esa escuela se manifestara políticamente, ya era como hasta la Ibero se está manifestando políticamente. Y de ahí salió el que en las noticias decían que ya habían identificado quiénes habían hecho no eran de la escuela. el sabotaje al candidato y que eran 131. Y entonces los estudiantes empezaron en Facebook, yo soy 132, así como de sumarse al, yo soy el que sigue, soy otro, yo también estuve ahí también. Y fue interesante porque en realidad la UNAM siempre se manifiesta, el Poli siempre se manifiesta y la Ibero nunca.
y ahí como que se sintió que si la Ibero se manifestaba todas las escuelas, y es un movimiento estudiantil muy grande. La Esmeralda realmente también es una escuela bastante apática en movilización, también con eso le entró y se generó el movimiento. Participamos muchísimo y un poco las reflexiones era de que no íbamos a poder sostener la lucha en las calles. Manifestación tras manifestación son como muy cansadas porque empezaban a hacer 2 a la semana, pues uno tiene que seguir trabajando y haciendo sus cosas, y ya ganó ese candidato. Cuando tomó posición de gobierno, la gente ya estaba muy enojada, salimos muy agresivos y la represión fue muy dura. Entonces, después de esa represión ya hubo presos políticos, policía en las calles, empezó a haber como lógicas otra vez de los 60, 70, de que porque son estudiantes llegaba la patrulla y se podía parar y empezarte a indagar, y pensamos mucho que era importante seguir el movimiento, pero que ya en realidad no podía ser en las calles, que no íbamos a sostener la manifestación y que podía ser, y era un espacio, ¿no? Era un espacio donde confluyéramos todos. Y sí, empezamos a buscar la posibilidad de hacer un espacio. Justo, éramos muchos, ahí no éramos 14, o sea, 14 somos los que abrimos el espacio porque gente decía, bueno, yo sí estoy en el movimiento, sí estoy trabajando y todo, pero yo no me aviento la responsabilidad del espacio. Entonces en reuniones terminamos siendo solo 14 los que nos aventamos la bronca, pero entendiendo que el espacio lo íbamos a utilizar 14 y más, que ya éramos muchos en sí, ¿no? Y pues el problema de cómo sostenerlo en cuestión de dinero, antes de empezar a rentar el espacio, fue con una caja de múltiples, que era una obra por cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenía que hacer 60 obras iguales para hacer 60 cajas, que cada caja contenía 14 piezas. Eran entre escultura, había poemas, había dibujos, serigrafías. Era muy libre y como una caja de pizza grande. Y le empezamos a mover antes de hacerla incluso la caja. Empezamos a correr la voz para que nos dieran dinero para poder hacer la caja. Y fue relativamente fácil por esa red y también por el interés que empezó a haber desde el medio del arte, de la posibilidad de que esos que se están manifestando, chavos de arte, a la vez quieren hacer un espacio. O sea, era como una manera de poderla ofrecer, ¿no? De, oye, queremos vender esta caja, que no la hemos hecho, que es una promesa, pero para rentar un espacio, y entonces sí se vendieron relativamente fácil. Cuando ya habíamos logrado vender más o menos 20, nos animamos a entrar a un espacio que era una gran bodega, como un taller mecánico, que nada más tenía un bañito, pero como un galerón. Lo del galerón ayudó muchísimo para que entonces se pudieran hacer eventos grandes adentro. Con esa forma de financiamiento aguantamos la renta alrededor de 8 meses, que fue como un logro muy extraño, ¿no? Muy impresionante, porque nos interesó en ese momento no meterle a las becas. Si había un problema con el gobierno, era raro irle a pedir dinero al gobierno, porque están las becas del FONCA, que en México es como muy... La otra vez lo platicábamos, es raro, no hay tantas becas como esas, como que el Estado dé tanto dinero en becas. En México sí se generó ahí una cosa que es el FONCA y da mucho dinero. Que no queríamos una de esas becas, que lo queríamos sostener de otra manera y fue de esa forma, ¿no? Ayudó mucho también, no nomás para rentar el espacio, sino para que se diera a conocer el proyecto. Estar los 14 vendiendo estas cajas y platicando la idea. Sí, igual no los 14 tenemos la misma postura como en contra de las instituciones. Digo, no lo digo por mí, yo sí no tanto, pero en el cráter sí la diferencia de posturas es bien interesante, ¿no? O sea, sí hay un contraste entre quienes les interesa trabajar con becas estatales, quienes no, pero en esa indecisión que no hay, que más bien a veces no hay consenso, porque no aplicamos como la onda de voto o democracia, sino más bien pues buscamos el consenso, ¿no? Y qué es lo que qué nos beneficia o cómo podemos llegar a tal. Pero sí, más bien hicimos lo de las cajas y lo interesante es que nos dimos cuenta que también el espacio sí respondía a una necesidad que no solo nos atravesaba a nosotros.
O sea, el espacio empezó a ser un lugar de la escena punk, la escena editorial independiente, se empezó a organizar gente alrededor de temas activistas, alrededor de arte. O sea, la necesidad de espacio era una realidad no solo para nosotros, sino para toda una generación de todo, ¿no? No solo, ni siquiera, incluso no solo de artistas. Entonces, pues fue algo bien, bien rico y bien interesante que cuando justo abrimos el espacio nos dimos cuenta que ese espacio funcionaba más allá de nosotros. Como no cobrábamos, no rentábamos el espacio para eventos, pues fue un punto de encuentro como que muy importante para distintas escenas. Y bueno, pues ahí estuvimos produciendo alrededor de un año, más o menos por ahí de los 8 meses, la situación financiera nuestra estaba ahí dificultándose mucho, ya no vendíamos tantas cajas, nuestra red tampoco era tan grande, no cualquiera puede comprar una caja de pizza de arte por Estaba en $300. $300, 14 piezas de artista, de eso lo hacía barata y lo hacía accesible para algunos que no son coleccionistas, que no pueden comprar en galerías, pero que tener 14 múltiples sí, ¿no? Que era como un poco la idea. Parece importante decir que nosotros estábamos muy politizados, pero tuvimos la suerte de encontrar un espacio que estaba a una cuadra de un lugar que se llama Mártires del 68, y Mártires del 68 salió de Cleta, que ese es un movimiento político de teatro en los 70s, y que su proyecto de gráfica, de gráfica de Cleta, es Mártires del 68, y lo llevan dos señores, un señor ya grande de unos 60 años por ahí, pero que cuando fue la huelga del 68, él lo abrió el taller para que ahí se produjeran todos los afiches de la huelga, no del 68, la huelga de la UNAM del 2000, 99, y eso hizo que se cruzaran generaciones. Es un espacio muy activo, es un referente para nosotros, y tenerlo al lado fue como muy interesante para entender cómo organizarnos. Son activistas, no están metidos tanto en el arte, galería, museo, sino desde el afiche político a las calles, zapatismo, todos esos referentes que a nosotros nos interesaba, y cuando vimos cómo trabajaba el lugar nos interesó. Su local es pequeño y suelen hacer eventos grandes, entonces estábamos en una cuadra, también a ellos les interesó que nos veían como espacio afín y decían, oye, ¿nos prestas el espacio? Sí, claro, y empezaron a suceder cosas de ellos en nuestro espacio de forma regular, y entonces por ahí de los 8 meses, un grupo que trabajaba en Mártires, que eran los hackers activistas, querían abrir un espacio, querían empezar a crecer como colectivo, y entonces pensamos en rentar juntos el lugar, que nosotros ya no sosteníamos la renta y nos parecía muy interesante más bien abrirlo a que entraran otros colectivos y dividir renta. Entraron los hackers y entró La Furia de las Calles, que es una productora de viniles de punk, y también hacen conciertos de punk, entonces también era muy interesante porque una vez cada 15 días había un concierto de punk y nosotros no teníamos ya ni una relación, ni los conocíamos, y era como estar envueltos en una escena de... Como era un gran galerón, tampoco sostuvimos el poder tener tantos eventos tan variados entre los 3 colectivos. De repente unos querían tener grupo de estudio y otros querían estar con máquinas, entonces era así de, no, esperen tantito, sí, Y luego la limpieza y problemas de ese tipo, pensamos que cada uno tenía que agarrar por su lado y estuvimos juntos como 6 meses más o menos, que fue una experiencia muy bonita, y eso